Hola, mi nombre es Ges y este es un estudio bíblico que por mucho tiempo he estado preparando y he estado también posponiendo porque me da mucho miedo todo lo que este estudio pueda causar. Los que ya han tomado estudio con nosotros saben a lo que me refiero. Este estudio te cambia la vida. Este estudio no está fácil de explicar. Y muchas veces me sentí que no soy la persona correcta para dar un estudio, ni tengo las herramientas necesarias para hacer este estudio, pero de alguna manera Dios me sigue poniendo personas en mi vida que necesitan de Él y que tal vez no tienen el alcance a otra persona más preparada que yo para poder estudiar la Biblia y tienen muchas dudas y tal vez soy por ahí el único que conocen o la persona de confianza con la que pueden llegar y hacer preguntas en cuanto a la Biblia, en cuanto a identidad y religiones. Entonces, pues a veces no me sentía con la capacidad de poder hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero pues el Padre me ha estado regañando mucho y me ha estado poniendo frente de mí un micrófono, una cámara, una capacidad de dar un estudio. Y vienen personas a mí, o sé de personas que buscan de Dios y pues ya se me hace una irresponsabilidad no hacer algo al respecto. Entonces, les voy a pedir que tengan mucha paciencia conmigo. Es la primera vez que hago algo así oficial. Me van a faltar muchas herramientas y voy a hacerlo lo mejor posible, pero lo voy a hacer. Entonces ya no quiero pasar más tiempo y bueno, pues aquí estamos. Lo primero es que quisiera explicar por qué es importante estudiar la Biblia o estudiar de Dios. Eh, Primero, esto no es una religión, o sea, no te voy a platicar acerca de la postura religiosa de tal doctrina, tal iglesia, tal organización. Eh, y tampoco te voy a hablar mucho de mi propia experiencia y cómo llegué a todo esto todavía. Luego podemos hablar al respecto, sí, si les interesa. Pero quiero hablar de la escritura, ese libro que por muchísimo tiempo pues ha sido el que más se ha vendido, ha cambiado culturas, ha sido la causa de guerras, ha sido la causa de masacres inclusive, pero también ha sido causa de bendición y cambio de vida para muchos, esperanza para muchos, tranquilidad y paz para otros. Entonces hay algo ahí interesante, muy fuerte en cuanto a la Biblia. Y casi la mayoría de todos posiblemente tengas una Biblia en casa, o alguien en tu familia tiene una Biblia en casa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sigue este libro siendo relevante en la humanidad? A pesar que lo han intentado destruir y destruir por tantas veces, aquí sigue y aquí seguirá. Eh, Vamos a platicar al respecto porque esto es importante y bueno, mi intención es que tú la leas. Mi intención es que tú puedas estudiarla, le dediques tiempo o al menos un audio, un podcast o algo que tú puedas escuchar, pero es cada episodio o cada clase que vamos a ver aquí en el estudio va a ser para animarte a ti que la estudies por tu cuenta y que no te quedes con lo que escuchaste aquí o la conclusión a la cual tú hayas llegado. Léelo, ahí está el libro, léelo, dedícale tiempo, haz un hábito. Y es una guerra espiritual, una guerra muy espiritual. Y por favor, quitémonos filtros o ideas que ya tengas en tu mente en cuanto a estudio de la Biblia. Hace poquito hablé con un amigo y él relacionaba experiencia personal, lo que ha escuchado de la religión con la Biblia. Y esos son tres puntos bien diferentes, ¿no? La Biblia muy aparte de la religión. La religión muy aparte de tu experiencia con la religión o tu experiencia con Dios. Tenemos que entender que hay que separar los temas. La Biblia es una cosa, la historia es una cosa, la información ahí es una. Lo que hacen las organizaciones o lo que hace la religión usando ese libro eh, es muy independiente de lo que dice el libro y vamos a trabajarlo. Y también lo que te ha pasado a ti en tu vida con tu familia, tus experiencias, tus intentos de acercar a Dios que tal vez no has tenido respuesta.
Todo eso es muy independiente. Sepáralo, por favor. Si tú estás escuchando este video o este audio, es importante que separes todo esto, que no lo relaciones. Entonces, vamos a platicar acerca de la Biblia. Y bueno, ya entendiste que es súper importante aprender de esto, al menos por cultura general. Saber de qué trata ese libro y por qué tantos tienen información. Digamos que para ellos es muy relevante. Para otros nada más es informativo o es algo falso, pero nunca lo han leído. Entre otras cosas. Entonces vamos a dedicarnos a estudiar un poquito la Biblia. Vamos a entender primero que el idioma en el cual fue escrita la Biblia no fue en español, ni en inglés, ni en latín. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. Y eso es para que ustedes lo apunten o tengan ahí, por favor, un control si realmente van en serio con aprender de la Biblia. Los 3 idiomas fueron hebreo. Y estoy hablando de hebreo pictográfico, o sea, el hebreo más antiguo, arameo y griego. Hebreo, arameo y griego. No sé si tú sabes hebreo, sabes arameo o sabes griego. Yo tampoco. Lo he estudiado una que otra palabra, una que otro, significado, interpretación, aquí y allá, pero nunca he estudiado griego, ni arameo, ni hebreo. Quiero, y esa es mi siguiente intención. Pero bueno, soy profesor de inglés, soy profesor de idiomas. Yo sé que hay una gran diferencia entre traducir y también interpretar. Traducción es una cosa bien independiente de la interpretación. Un ejemplo rápido, la película Mi Pobre Angelito, nada que ver en el original. En el original se llama Home Alone, que si lo traducimos literalmente significa solo en casa. Pero Mi Pobre Angelito fue la manera que los que hicieron la traducción del nombre pensaron, pues voy a pegar más, si le pongo Mi Pobre Angelito, voy a pegar más con los latinos. Y sí pegaron, que si tal vez lo hubieran dejado en el nombre original, tal vez no hubiera tenido esa misma conexión. Pasa mucho con películas de caricatura. Una de mis películas favoritas es Cloudy with a Chance of Meatballs. En inglés se llama así, nublado con posibilidad de albóndigas. Y en español le pusieron Lluvia de hamburguesas. Buenísima, por cierto, pero en inglés está mejor que en español. La verdad, la cultura y todo esto. A lo que voy con esto y que tiene que ver con la Biblia es que cuando nosotros nos acercamos más al original, a la intención original del autor, lo que estaba viviendo en ese momento, o sea, todo el contexto cultural que estaba pasando, la educación que se tenía, la situación política, geográfica, de la arqueología, todo eso, si te metes a la cultura, te vas a dar cuenta de cosas bien diferentes a que si lo vemos con los lentes de nuestra cultura el día de hoy. O sea, es un libro que lleva muchísimo tiempo existiendo y que ha pasado por muchas manos. Mucha gente lo ha manipulado, mucha gente le ha quitado versículos, otros les han agregado versículos, todo conforme a una conveniencia o una postura política. Han manipulado. ¿Por qué? Porque la gente, si no quieren seguir al político, van a seguir a Dios. Y entonces, pues el político dice, pues yo voy a hacer mi propia versión de la Biblia y los voy a convencer que tienen que leer esta versión. O sea, te estoy platicando algo que ha pasado y vamos a estudiar al respecto. Pero para que te des cuenta, porque sí es cierto que la Biblia, entre comillas, se contradice. ¿Por qué? Porque hay malas traducciones, hay mucha manipulación donde nos damos cuenta que hay cosas que no tienen sentido una con la otra. Entonces, lo más adecuado si queremos entender este libro es irnos lo más atrás posible, irnos al original, al hebreo, al griego, al arameo, buscar traductores con quienes podamos estudiar, buscar escribas, buscar personas que se han dedicado al estudio a detalle de la escritura. No es del todo conveniente nada más quedarnos con la opinión del pastor o la opinión del padre o lo que a mí me enseñaron de niño. A veces son meras tradiciones y costumbres y realmente no tienen sustento bíblico. Simplemente pues así lo creemos y así siempre ha sido. Pero ¿dónde está en la Biblia? O sea, ¿dónde proviene ese principio? Mucha gente no te lo sabe explicar. Entonces, para eso es este estudio, para que tú tengas las herramientas de estudiar a profundidad y que puedas, si tú quieres
si tú tienes la intención y el Padre te está hablando para que tú tengas una identidad en Él y que tú regreses al rebaño y que eventualmente esto impacte tu vida espiritual, porque ojo, a veces nos enfocamos mucho en lo que está pasando ahorita en mi vida, desde que mi salud, no sé, ahorrar, comprar una casa, hacer esto y esto y esto, familia, pero no estamos poniendo atención en el impacto espiritual del poco tiempo que tenemos aquí en el mundo, que tenemos vida. Entonces, mientras tú y yo tengamos vida, es importante que invirtamos tiempo también en lo espiritual. ¿Qué va a pasar cuando tú mueras? ¿Qué va a pasar cuando un familiar muera? ¿A poco todos se van al cielo? Como usualmente vas a un velorio y que ya está en el cielo con Dios. ¿A poco sí? Aparte, ¿qué es el cielo realmente? ¿Qué es el infierno realmente? ¿Qué sustento bíblico, qué versículos tú tienes para respaldar que hay un cielo, que hay un infierno? A eso vamos, para eso es este estudio. Así que vamos a abarcar mucha información, pero vamos a tratar de separarlo por temas. Ahora, una pregunta muy común es cuando tenemos este estudio frente a frente con una persona, es ¿cuál Biblia? ¿Cuál Biblia agarro? O sea, tú, por ejemplo, me preguntas, ¿tú qué religión eres? ¿Y qué Biblia tú lees? Y bueno, para los que me conocen, pues saben que yo crecí cristiano. Yo crecí como hijo de pastor, sobrino de pastor, nieto de pastor. O sea, en el tema cristiano, evangélico o pentecostal, pues ha sido de donde yo provengo. Sin embargo, pues no me quedé ahí. ¿Por qué? Porque estudié, porque aprendí y seguí investigando. Y obviamente yo sigo siendo un seguidor de Jesús, o bien un discípulo de Yahoshua, que es su nombre en hebreo. Yo sigo siendo un discípulo de él. Y tal vez para muchos esto es un extremo, porque hago muchas de las cosas que hacía Jesús cuando estaba aquí en la tierra, y todo lo que él enseñaba, la fe que él profetizaba, la religión que él era, la cultura que él tenía en su vida, el calendario que él seguía, la comida que él seguía, el día de descanso que él seguía. Entonces para muchos esto es un impacto de que es que tú suenas más como judío, no tanto como un cristiano o un católico, suenas más como un judío. Bueno, pues porque Jesús tiene unos principios y tiene una enseñanza muy clara, que si yo lo sigo a él, entonces pues realmente mi vida va a hacerse muy semejante a él. Y si ustedes, para muchos tal vez es sorpresa, pero Jesús era judío. Entonces él nació en una familia judía. Él murió como un rey de los judíos, que ahí decía allá arriba. Él enseñaba en la sinagoga, él guardaba Shabbat, él no comía puerco, no iba a misa los domingos, él se reunía en la sinagoga, él leía el Antiguo Testamento, o sea, el Tanaj. Él enseñaba desde Isaías, Ezequiel, todas las profecías del Antiguo Testamento. Él y todos sus discípulos, por cierto, también pertenecían a la misma, digamos, ideología, religión o cultura. Entonces, Jesús no vino a iniciar una nueva religión. Él no vino a cancelar lo que el Padre había creado. Él vino a hacerlo verdadero y a demostrarnos cómo realmente vamos a seguir al Padre. Pero en ningún momento vino a alejarse de la voluntad del Padre. Al contrario, vino a concretarla y a enseñarnos, inclusive a enseñarles a los judíos cómo ellos deben de dejar de sus tradiciones humanas, opiniones humanas y digamos, leyes por encima de las de Dios. Y la intención de Jesús es acercarnos de nuevo a la voluntad original de su Padre. Entonces, para muchos todo esto, ¿saber qué rayos estás diciendo? Bueno, pues que no puedo decir que soy cristiano, porque luego la gente va a interpretar que soy como los típicos cristianos que descartan el Antiguo Testamento y para ellos nada más son como que fabulitas, pero ya Dios canceló el Antiguo Testamento y ahora vivimos en el Nuevo Testamento. Esos son los cristianos comunes, cristianos y católicos, mormones, todo eso. En resumen, ellos solamente es del Nuevo Testamento para acá.
Y tampoco puedo decir que soy judío, que sigo a los judíos, porque los judíos descartan a Jesús o descartan a Yahushua como el Mesías. A pesar que hay evidencia que él sí es el Mesías, que sí es el hijo de Elohim, de Dios mismo, ellos lo descartan completamente, se quedan únicamente con el Antiguo Testamento. Qué bueno que sigan entendiendo cuál es la voluntad del Padre, pero no tienen el descubrimiento. Algunos sí, muchos judíos mesiánicos ya tienen el descubrimiento que Jesús o Yahushua sí es el Mesías. Entonces, no soy cristiano, no soy católico, no soy judío. ¿Qué soy entonces? ¿O qué religión profeso? ¿Qué Biblia leo? Pues es que hay difícil respuesta, la verdad. Yo te puedo decir en resumen que yo creo en toda la Biblia. Yo creo del inicio al fin, desde Génesis a Apocalipsis, y que también leo libros que culturalmente no están adentro de la Biblia. Por ejemplo, la cristiana son 66 aproximadamente libros, en la católica son más de 70 libros, y luego hay otros libros apócrifos que no los quisieron meter en la Biblia. También los he leído, bueno, muchos, o no todos, pero sí he leído, he investigado de otros. Entonces yo amo estudiar la escritura porque tengo una responsabilidad con mi familia, con mi esposa, con mi hija. Tengo una responsabilidad con las personas, como tal vez algunos de ustedes que buscan una palabra, buscan un acercamiento con Dios. Y no quiero simplemente decirles, pues mi opinión es esto, o yo creo que esto, a mí me funciona esto. No, yo te quiero dar una herramienta bíblica y te quiero decir, mira, lee la Biblia, aquí dice esto, aquí no dice esto. Entonces, pues ahí está la respuesta está en la escritura. Y yo te puedo ayudar a que tú la veas con tus ojos, pero bueno, la pregunta era, ¿qué religión soy? Pues soy bíblico, soy una persona que cree en la Biblia de inicio a fin. Punto. Y espero que tú también entiendas por qué es importante leerlo desde la página 1 hasta la última página, no nada más empezando a la mitad y descartando libros. Sería un mal estudio bíblico. ¿Y qué Biblia estudiar? Bueno, realmente tú tienes libertad de estudiar la Biblia que tienes en casa. La verdad, yo te puedo recomendar, pues vete a una Biblia que sea lo más apegado al hebreo, lo más apegado a la traducción original. O si tienes una Biblia en hebreo y traducida directamente, que sí hay, al español o con comentarios de rabinos, ok, súper bien, pero estudia la Biblia. O sea, abre la Biblia que tengas ahí en casa y adelante. Tampoco yo recomendaría que te cases con una sola traducción. Muchos cristianos protestantes se casan con la versión de Reina Valera. Y la Reina Valera anterior, no la revisada, porque la revisada ya trae correcciones que la primera no tenía. Entonces, pues sí, se recomienda que tú estudies la Biblia y vamos a hablar. Ahora, me vas a escuchar decir ciertos términos que no están en tu traducción necesariamente. O sea, yo voy a hablar mucho de la palabra Elohim. Y en la Biblia que tienes tal vez va a decir Dios, yo voy a decir Yahushua o Yahshua en lugar de Jesús, pero eso es porque yo tengo un respeto ante los nombres originales. A mí me gusta mucho la cultura hebrea, te soy honesto, y puedes ver aquí tengo un shofar, etcétera. Me gusta mucho la cultura hebrea, entonces el Padre eligió ese idioma a pesar de las oportunidades que pudo haber tenido de elegir otros, eligió ese idioma por algo. Entonces yo quiero respetar la elección del Padre. Ahí él reveló su nombre por medio del hebreo. Y qué triste que en la actualidad queramos descartar. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cómo se llama Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Y no estoy hablando del Hijo de Dios. El Hijo de Dios ya entendimos que es Jesús o Yahushua o Yahshua, ¿no? Pero ¿cómo se llama su padre? ¿Cuál es el nombre del padre? Tal vez tú pienses en Jehová, tal vez, o Yahweh. Tal vez por ahí entiendes que lo has escuchado. Pero ¿qué dice el hebreo? No sé, tal vez unos que están aquí ya viéndolo ya han estudiado hebreo u otros estudios bíblicos similares, o inclusive mejores obviamente, pero en el hebreo el Padre se presentó ante Moisés mientras la zarza se estaba quemando y bueno, estaba ardiendo pero no estaba quemando, y ahí Moisés le pregunta, ¿y quién eres? ¿Quién me está mandando? ¿Quién me está hablando?
Y el Padre se presentó ante Moisés como en hebreo, en Yud, Hei, Vav, Hei. Son 4 consonantes. Yud, Hei, Vav, Hei. Que los que lo han estudiado a profundidad se dan cuenta que lo que él dijo es: yo soy el que soy. Yo soy quien soy. Entonces él no se presentó como un nombre tal cual, dijo: yo soy quien soy. Son 4 consonantes. 4 consonantes son, hasta en el español, difíciles de pronunciar. Entonces imagínate cómo vas a... lo que más cercano que han visto muchos es Y, W, W o YHWH. O sea, se han dado cuenta que lo más cercano pues serían puras consonantes al español. ¿Y cómo se puede pronunciar todo eso? Pues lo más cercano que muchos dicen es que es simplemente respirar y exhalar. Es esto. La pronunciación del nombre en hebreo, como el mismo creador se presentó, es algo así. Y ahí es donde la palabra tal vez cobra sentido cuando dicen los salmos: todo lo que respire, alabe el nombre. Y ahí es donde todo lo que respira, alaba su nombre. No puedo. Independientemente creas o no creas lo que te estoy diciendo o no, eventualmente te vas a dormir o estás ahorita respirando, estás emitiendo ese nombre. Cuando dejamos de respirar, cuando dejamos de respirar, pues dejamos de pronunciar su nombre. Ya no tenemos vida. Entonces, Él es el que da la vida. Si tú estás contento por tener la vida y estás teniendo tus planes, tus ahorros, o estás enojado por la vida, eventualmente tú no la pediste, el Padre fue el que te dio la vida. Y Él respiró literalmente su esencia en nosotros. Entonces tenemos vida, tú y yo podemos respirar por Él. Entonces, cada vez que tú pronuncias, cada vez que tú respiras, pues realmente estás honrando su nombre. Ahora, no sé si tú ya lo sabías esto, tal vez ya lo sabías. Y si no, pues qué bueno. Entonces de aquí en adelante tú ya puedes referirte al Padre como Jesús mismo nos pidió que nos refiriéramos al Padre. Cuando tú ores o reces o te acerques a Él en tus palabras, pues háblale directamente a Él. Dile directamente: Padre. Háblale a Él como el Padre, por medio del Hijo, porque sin el Hijo no tenemos al Padre. Entonces tú no puedes tener acceso al Padre si no tienes al Hijo. Queremos entender eso y el mismo Yahushua lo aclaró. Cuando tú ores, habla directamente con el Padre y dile: Padre, te quiero entender lo más que se pueda, lo que tú me reveles de ti hacia mí. Quiero buscar la manera de entenderte, quiero conocerte más. Tal vez dile: pues no sabía cómo te llamabas, pero qué padre que el mismo Creador ya sepa tu nombre, inclusive sepa cuántos cabellos tienes, cuándo naciste, qué estás pensando en este momento. El Padre ya lo sabe y a veces no lo conocemos a Él, no sabemos ni su nombre. Entonces espero que este primer estudio de alguna manera te ayude a entender que el Padre tiene nombre y el nombre del Padre está revelado en su escritura.
Y no está en español, no está en inglés, está en hebreo. Entonces, para mí siempre va a ser mucho énfasis buscar la intención original del autor del libro o de los libros que están en la Biblia, y vamos a regresar mucho al hebreo, al original. Entonces, por hoy, así, hasta aquí llega el estudio. Iba a ser algo más de introducción y terminé hablando acerca del nombre del Padre y para mí es mucho de respeto. Le tengo mucho respeto al Padre. Tengo mucho miedo. Y miedo no de que esté feo o es terrorífico, sino tengo mucho respeto. Y bueno, y pienso que no soy nadie. Pienso que no soy nadie para venir aquí a hablarte de Dios y decirte, bueno, pues yo le tengo mucho respeto, mucho respeto al Padre, y me da un terror, me da un pavor a cometer errores al decirte información que no es correcta, información que no está en la Biblia. No sé cómo se atreven muchos otros en predicar su opinión y predicar desde una perspectiva doctrinal en lugar de predicar la Biblia. Y respeto mucho a los que sí se atreven a enseñar la Biblia y enseñar lo que dice en su contexto y no enseñar con soberbia. Y de eso también hay mucho. Y bueno, entonces por hoy quiero que nos quedemos con esa idea de este estudio. Ese es un estudio que busca que los que están tomando o escuchando este estudio, la misma escritura hable por sí misma, que tú lo puedas escudriñar todo, cuestionar todo, dedicarle tiempo a analizar lo que estás aprendiendo. Y si tú ya estudiaste la Biblia, inclusive si ya la leíste toda, pero aquí estás, sigue estudiándola, sigue buscando, porque tú te das cuenta, igual que yo, que cada vez que la leemos, cada vez que lo estudiamos, el Padre nos habla de una manera increíble, y es algo que el Padre nos está pidiendo que cambiemos, que actualicemos y que dejemos de hacer inclusive. Entonces nunca dejemos de escudriñar, nunca dejemos de aprender. Vamos a buscar seguir al Padre conforme a lo que Él quiere para nosotros y no lo que yo creo que el Padre quiere de mí. Bueno, mi nombre es Ges y vamos a buscar la manera de estudiar juntos. Entonces tengan mucha paciencia, voy a intentar hacerlo lo mejor posible para, obviamente, la honra y gloria de nuestro Creador, a Elohim.